Escándalo en Soldini. Un adolescente adulteró fotos de chicas del pueblo, 200 en total. Después las viralizó. El tema es que lo hizo con inteligencia artificial y las chicas están desnudas. Estamos en Soldini, porque en Soldini ocurrió que un niño, un menor, entre 13 y 14 años, utilizó la IA, la inteligencia artificial, para capturar de Instagram cara de personas, particularmente de niñas, de mujeres, que viven aquí en Soldini. Conmocionado con todo esto que sucedió, explotó. Sabemos de muchas fotos dando vuelta. Sé de que mi sobrina, también hay fotos de mi sobrina, de muchas chicas de acá del pueblo. ¿Quién sería el autor de esto? Por lo que sabemos nosotros, es un menor de 13, 14 años. Sí. ¿Pudieron comunicarse con los padres? El papá por WhatsApp me escribió todo. La verdad que no se cansan de pedir disculpas por lo que ha pasado. ¿De dónde sacaba las caras de estas personas? Por lo que tenemos entendido de Instagram, les sacan los rostros a las nenas. Sabemos que de un club, una foto de muchas chicas, y después le agregan cuerpos de otras personas. Sí, esa es la inteligencia artificial esta que dice. ¿Cuántas personas son las damnificadas? Están hablando de 25 familias más o menos y algo de 200 y pico fotos. Son muchas, por eso nosotros pusimos en nuestros estados que traten de eliminar, que no lo sigan replicando. Qué tema, el uso de la inteligencia artificial, y Gustavo Pelicore, que habitualmente nos ayuda a hablar de tecnología y a entender también cómo podemos aplicarla para un buen uso, está en contacto con nosotros. Gustavo, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, buen mediodía para todos. ¿Cómo andan? Bueno, no nos sorprende, porque a lo mejor esto empezó como una picardía de un chico de 13, 14 años, pero acá estamos hablando de un pueblo afectado por lo que sucedió. Y la pregunta es siempre, ¿cuál es el límite, ¿no?, al usar la inteligencia artificial? Claro, o sea, a ver, en este caso quedó muy expuesto. No es nuevo esto. Pensemos que hace 2 o 3 años había salido una aplicación, se llamaba Deep Nude. La habían bloqueado bastante rápido, más o menos estuvo un mes, cuando empezó a tener mucho éxito fue bloqueada y permitía exactamente lo mismo. ¿Cuál era la diferencia en ese caso? En ese caso la diferencia fue que esa aplicación la cargó un adulto con la intención de, lamento decirlo así, pero de generar fotos de cualquiera desnudo. En este caso, fíjense que la tecnología está al alcance de la mano y un chico de 13 años puede llegar a hacer esta cantidad de fotos que hizo y con la facilidad que lo hizo. Así que en este caso hay que empezar a tener en cuenta este tipo de cosas. Y la otra también es, a ver, también quedarse tranquilos en algo. Las fotos no son reales, no es que te pueden clonar una foto realmente textual como es uno. No es así, no, o sea, no es nítida ni es una foto real, es una foto trucada, pero bueno, tiene su complejidad por esto de que si son menores hay un conflicto bastante grande en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en esta oportunidad? Digamos, dejó los dedos marcados, las huellas fueron, digamos, incontrastables, porque a veces es dificultoso para autoridades rastrear quién estuvo detrás de esta adulteración de la imagen. ¿Qué pasó acá? A ver, en este caso lo que pasó específicamente fue que este chico empezó a cargar las fotos y ya se sabía, por contexto, se ve que en el pueblo... En este caso, ojo, digo, y qué bueno que pasó en un pueblo y que todo el mundo se enteró, porque eso también llevó al punto de decir, bueno, la fuente salió de acá. Piense que esto se complica mucho más cuando la fuente no se conoce. Sí, cada imagen que se genera tiene metadata, obvio. En ese sentido no es que no se pueden rastrear, pero también hay que... A ver, supónganse en el caso de que sea mucho más grande y mucho más masivo, se necesita toda una ingeniería para poder detectar este tipo de cosas. Miren, yo acá tengo un ejemplo en pantalla, si quieren les muestro, de lo simple que es. Yo en algún momento habíamos intervenido un par de fotos, acá en este caso lo tenemos a Luciano nuestro compañero que habla de deportes. En este caso, yo lo hice simplemente para hacer una broma de cómo uno podía detectar la cara y implantar la cara en cualquier tipo de foto. La metodología que se usa es exactamente la misma y es de libre uso este tipo de tecnología. Es más,
no es tan difícil lograr hacer esto. Lo que sí, y es un poco el mensaje que también hay que dar, y es, no es tan simple que se genere una foto de alguien desnudo. ¿Por qué? Porque todos estos modelos tienen limitaciones. Por ejemplo, si yo genero un video de YouTube y ese video llega a tener una sola imagen de alguien desnudo, YouTube automáticamente me lo baja. ¿Por qué? Porque todos estos modelos detectan ese tipo de cosas, detectan el color de la piel, detectan ciertas formas que tiene el cuerpo y tienen limitaciones en cuanto a cargar este tipo de cosas, o sea, este tipo de fotos en lugares, en sitios públicos o en redes sociales, ¿no? Ahora, ¿eso qué pasa en el WhatsApp, por ejemplo? Sí. Porque cuando esto empieza a circular, ahora, por ejemplo, en Soldini, ¿qué están pidiendo? Y traten de no compartir las imágenes, porque ya sabemos quién fue, sabemos que fue la picardía de un chico de 13 años, pero eso puede provocar que esas fotos circulen por otro lado. Sí, totalmente. Bueno, en el WhatsApp es un problema. El WhatsApp termina siendo un lugar donde este tipo de filtros no aplica. Por eso digo, quizás una red social, o si esto se hace en otro lado o lo comparte de otra manera, sí, no va a tener tanta amplitud, tanta amplificación, pero en WhatsApp sí hay que tener cuidado porque la verdad WhatsApp no tiene el nivel de control que sí tienen otras redes sociales, como digo, por ejemplo, YouTube, Facebook o cualquier tipo de red social que esté hecha para cualquier tipo de público. En este caso WhatsApp no lo tiene, Telegram tampoco, y es una de las críticas que se le hace a este tipo de aplicaciones, y es que estaría bueno que tengan cierto tipo de filtro, sobre todo para cuando hay menores, o intervienen menores, y en este tipo de cosas con pornografía, que la verdad que, no sé, no está bueno que este tipo de cosas se amplifiquen tanto, ¿no? Porque pienso en el tema de las chicas, que debe ser un problema, sobre todo en un pueblo. ¿Y se puede frenar en algún momento? Digo, una vez que se da la viralización, ese es el gran problema, porque digo, la viralización trae de la mano un montón de problemas, ¿no? Ya hemos contado lo que pasó, por ejemplo, en San Jerónimo Sud, que se conoció el caso de muchísimas mujeres que se fueron enterando, ¿no? Que se estaban comercializando sus fotos adulteradas de una u otra manera, y que le trae aparejado un montón de problemas. Hay mucha gente que se queda sin trabajo, hay mucha gente que le afecta también mentalmente y anímicamente lo que sucede en ese sentido. ¿Se puede frenar la viralización en algún momento? Sí se puede. Yo les voy a contar un caso, y es muy notorio y es obvio, es un extremo, pero hay que contarlo igual. Por ejemplo, la red social TikTok tiene un montonazo de pornografía. Realmente, y TikTok tiene un filtro bien clarito. Fuera de China te muestra cualquier cosa y prácticamente es un desastre la cantidad de cosas que se pueden obtener en TikTok. Ahora, China, de fronteras para adentro, no es la misma red. Ellos bloquean y saben que si un usuario es un menor de 16 o 18 años, el contenido que se le muestra está hecho para esa persona. Obvio, es un extremo y nuestra cultura tampoco está acostumbrada a ese tipo de control, pero sí hay mecanismos de control. Quizás lo que hay que hacer también, bueno, y un poco ahí es donde, me meto un poco yo porque nosotros desarrollamos inteligencia artificial, y es, también hay que tener un poco de conciencia y empezar a generar, así como generamos muchísimas herramientas que estén buenas para generar videos, imágenes, clonar voces, etcétera, también hay que tener algún tipo de programa que empiece a detectar que estos son fake y entonces, o que no son reales, y entonces dejar de transmitirlo. Como digo, es simple buscar en la metadata, o sea, en la información que no se ve y que va acompañada con estas imágenes, de dónde sale y quién es. Y eso tranquilamente se podría hacer y se lo podría frenar mucho más rápido. Y pero desde lo legal acá todavía falta, carecemos. Exacto. ¿Qué pasa en lo legal? ¿Falta alguna regulación? Siempre se habla de vacío, sí, total, de que lo normativo viene muy detrás de lo vertiginoso de la tecnología. ¿Se puede sancionar, se puede buscar sancionar para evitar que esto se reproduzca a escala? Yo creo que sí. Para mí, yo pienso siempre lo mismo, siempre un poco cuando hablo con gente, hablo siempre de lo mismo, y es la Unión Europea hace 3, 4 años que viene generando una normativa. El año pasado ya la sacaron como una ley. Acá tienen que pasar este tipo de cosas para que logremos darnos cuenta de que esto ya pasaba. Para decirlo bien clarito, el avance de la inteligencia artificial viene desde el 2014. Si desde el 2014 en adelante no tuvimos tiempo de generar una normativa, y bueno, quiere decir que también no nos ayornamos de que en verdad esto venía creciendo a la velocidad que venía creciendo. Y sobre todo en esta parte, las imágenes y los videos son lo que realmente venía creciendo a una velocidad abismal. No es nuevo, como digo, no es nuevo esto. Había una aplicación hace 2 o 3 años que se la podía bajar y andaba y hace lo mismo.
Lo que te llama la atención ahora es que un chico de 13 años logra poder hacer esto y con la masividad que tuvo, porque no hizo 3 fotos, hizo casi 300 fotos. Sí. Entonces, sí, la normativa tiene que estar y me parece que viene un poco atrasada con respecto a qué pasa o cuáles son las consecuencias de hacer esto. En este caso con un menor, bueno, con un menor quizás tiene que tener consideración. Ahora, si esto llega a pasar con un mayor y es un caso muchísimo más grave, y ahí es donde hay que tener en cuenta y la ley tiene que estar hecha para acompañar los tiempos que corren, me parece un poco, según mi opinión, ¿no? Bueno, igual me parece también que estamos todos vulnerables, todos expuestos, ya desde el mismo momento que usamos una red social o que subimos una foto. Eso, lamentablemente, no deja de ser una exposición y ahora habrá que tenerlo en cuenta también, ¿no? Este es un caso a lo mejor extremo, pero todo lo que se sube, todo lo que se comparte, queda en la nube y en algún momento puede ser utilizado o mal utilizado con la inteligencia artificial. Sí, totalmente. O sea, en verdad, a ver, este ejemplo que yo mostré de nuestro compañero Luciano, o sea, yo me acuerdo que en ese caso llevé y les conté que simplemente había buscado en Google Luciano Corbata, bajé una foto, puse la foto en un programa y en 3 segundos tenía una imagen que era la cara de él y yo le escribí cómo quería que aparezca la escena. Bueno, en este caso, a ver, vamos a ponerle una cota a todo esto. Estos modelos de nudismo, como digo, no se encuentran en cualquier lado. Hay que saber y hay que buscar en dónde se los encuentra. Entonces, eso sí empieza a llamar un poco la atención. No es que están, a ver, un chico porque si nomás no va a llegar a esos lugares. Se llega porque también hay mucha amplificación, hay muchos videos de YouTube que te muestran cómo hacer este tipo de cosas, también te cuentan qué modelos son libres y qué no. Entonces también, me parece que también la información que hay que contar para poder hacer, con la que hay que contar para hacer esto, también quizás tiene que ser un poco más controlada, porque si yo cuento cómo hacer esto y encima cuento la página donde ir a buscarlo y los modelos que se usan, y entonces me parece que no está tan bueno. Y ahí también me parece que también tiene que haber un mecanismo de control como para que no sea tan simple que se pueda hacer esto. Pero bueno, eso es un buen punto de inicio, sobre todo para que 2025 se viene como el año de la inteligencia artificial, donde los modelos van a crecer muchísimo más, donde van a intervenir en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Y este tipo de cosas me parece que hay que tenerlas en cuenta y estaría bueno que se empiece a reglamentar un poco desde este lado o que tenga un poco un marco legal y que también empiece a tener un poco de consecuencias de este tipo de cosas, que es un poco lo que venimos hablando. Gustavo, como siempre, clarísimo. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto cada vez que la información o las historias lo requieran. Ok, muchas gracias a ustedes.